la restauración del creyente. Estamos hablando del tema de la fe. El tema de hoy es la fe en la pirámide espiritual. Hermanos, amigos, Dios está obrando, pero Dios no está formando creyentes superficiales. Dios está restaurando al creyente en forma completa, a tener un pleno entendimiento, a una estatura de un varón perfecto. Esto no lo hace en forma desordenada. Dios tiene un diseño, hay un orden divino, hay un patrón perfecto para llevar a cabo esta restauración. Y ese patrón nos fue mostrado claramente en la enseñanza traída por el ministro William Marion Branham. Hablo de la pirámide espiritual. La pirámide espiritual que enseñó el profeta William Marion Branham en el sermón La estatura de un varón perfecto. En ese sermón él habló de esta representación simbólica del crecimiento espiritual del creyente, basado principalmente en 2 de Pedro capítulo 1, versículos de 5 al 7. El profeta William Branham explica en el sermón cómo es este proceso en la vida cristiana. Y no es solo creer, sino que el hermano Branham nos habla de edificar un carácter espiritual en forma progresiva, como si fuera una pirámide que se construye desde la base hacia arriba hasta llegar a la cima. Lo que podemos ver reflejado nosotros, este simbolismo es en una estructura de una pirámide natural, como las pirámides de Egipto. Esa forma piramidal es una representación de la estructura de la pirámide espiritual. Cada nivel, en el dibujo que presenta el ministro William Branham, muestra una virtud que debe añadirse a la que ya está puesta. Por eso la edificación del cuerpo de Cristo parte de fe como fundamento, fe como base. Por eso en este canal, la restauración del creyente, hemos querido iniciar desde el fundamento. Sin fe es imposible agradar a Dios, y nada puede comenzar si no hay fe. Entonces, en lo que el ministerio debe de estar trabajando es de mostrar el fundamento de la fe como base principal para poder edificar sobre eso. Para ello también se debe de fortalecer la fe del creyente. ¿Me entiende? Hebreos 11:6 habla acerca de la virtud, que es el segundo peldaño. Empezamos por fe y luego agregamos virtud. Virtud como una fortaleza moral, una firmeza para hacer lo que nosotros creemos es correcto. Posteriormente, el tercer peldaño, conocimiento. Cuando ya hay un entendimiento espiritual, cuando ya se posee el discernimiento de la palabra, para poder pasar a la siguiente virtud,
y agregarla dentro de la construcción de lo que es el carácter cristiano, como lo es el dominio propio, templanza, control sobre deseos, emociones, paciencia, capacidad de soportar pruebas sin rendirse. Para pasar al siguiente peldaño, que ya nos habla de piedad, una vida centrada en Dios, reverencia constante, posteriormente afecto fraternal, el Espíritu Santo, hasta llegar al amor, que es la caridad, la cúspide, el nivel más alto de la construcción o la edificación del carácter del cristiano. Entonces, el amor, que es la cúspide, es el nivel más alto, el amor perfecto de Dios. Aquí vemos reflejada en la enseñanza del ministro William Branham, aquí en el creyente refleja plenamente el carácter de Cristo. Entonces, hay un significado espiritual, según el hermano Branham, en cuanto a esta enseñanza, cuando se aplica en la forma de la pirámide. Vamos a considerar que esto es una representación del proceso de transformación del creyente. No se trata de saltar niveles, sino de crecer ordenadamente, de esa manera, hasta llegar a la cúspide, que es amor, que es la corona. Eso corona todo, el amor. Ahora, sin ella, lo demás queda incompleto. Por lo que cuando estamos hablando de esta enseñanza de la pirámide, vemos que se completa de esa manera y simboliza que Cristo está formado en la persona. El hermano Branham comparaba esta pirámide y nos mostraba la comparación con la pirámide de Egipto, sin la piedra de corona, como símbolo incompleto. Cristo como la piedra angular o corona que completa la vida del creyente. La pirámide espiritual es una guía para el creyente del tiempo final, que nos permite esta pirámide espiritual como guía tener una madurez cristiana. Iniciamos con la fe hasta llegar a amor perfecto, donde el creyente ya termina reflejando a Cristo. Ahora, póngame mucha atención. Muchos están ya queriendo llegar a la cima. Muchos hablan de amor perfecto, de madurez espiritual, de plenitud en el mensaje de la hora, pero están fallando en algo fundamental. Nunca establecen la base correcta, porque esa pirámide, todo comienza con una sola cosa: la fe. Y por eso nosotros queremos poner esta base, el tema de hoy, la fe. La fe, que no es algo mental, no es emocional, no es una cuestión tradicional, sino que una fe que es revelación. Es decir, una fe que viene directamente de Dios al corazón del creyente. Una fe que solo cree, que establece el fundamento de toda la vida del creyente. Hoy vamos a hablar sobre la fe. Si la fe no es correcta, nada de lo demás funcionará. Cuán importante es que tengamos la fe verdadera. Toda la vida del creyente comienza a alinearse con la palabra a través de la fe.
vea cuán importante es tener fe. Así que quédese con nosotros en este programa, porque hoy queremos entrar a mirar fundamento, a mirar a la restauración del creyente, cómo iniciar, cómo trabajar, cómo obrar. Miramos la fe en la pirámide espiritual que presentó el reverendo William Marion Branham en el sermón La estatura de un varón perfecto. El ministro Branham fue presentando esta pirámide espiritual el 14 de octubre de 1962. Predicó en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, este mensaje, que es uno de los más fundamentales del mensaje de la hora, porque aquí en ese sermón él establece la estructura completa del crecimiento espiritual del creyente. Entonces, en este sermón el hermano Branham presenta la fe como el primer nivel, que es la base, que es el fundamento de la pirámide espiritual. Pero adentro de esa base es de observar la enseñanza completa del profeta Branham. Es decir, ¿para qué? Para poder identificar niveles, o si usted quiere, dimensiones de la fe, o lo que usted llama estratos, que pues en forma metódica son útiles para poder enseñar a las personas que recién vienen llegando al mensaje de la hora. Entonces, cuando ya estamos obrando en esto de la edificación, entonces tenemos que el primer nivel, el primer peldaño en la pirámide, pues es la fe. Por lo que podemos decir que la fe es la base de todo. La restauración del creyente a través de Malaquías 4, 5 y 6, que es una promesa de restauración, se llevará a cabo a través de la fe. Hebreos 11, versículo 6. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Amigos, mirando a la enseñanza, establecemos lo que dijo el hermano Branham en cuanto a que el fundamento es fe, nada puede edificarse sin ella. Entonces, nada podrá colocarse en el orden correcto si primero no existe la fe. ¿Me va siguiendo? ¿Cuán vital e importante es la fe en la vida del creyente? Bueno, es el primer nivel, y en estos videos que estamos haciendo hemos visto, este es el tercer video. El primer video establecimos que la fe se apoya en la palabra de Dios, y sin palabra de Dios no existe fe. También vimos en el siguiente video que oír la palabra de Dios es lo que nos va a hacer producir fe en nuestros corazones. Y hoy estamos viendo en este tercer video que nada se puede edificar, no podemos edificar si no tenemos fe. Entonces acá lo que estamos hablando es prácticamente de un proceso descrito allí en el sermón La estatura del varón perfecto, en la presentación de la pirámide. Este proceso descrito allí, vemos claramente que la revelación es importante, puesto que si no entras en fe, no puedes añadir virtud, conocimiento, etcétera, etcétera. Entonces la fe tiene que ser real, porque estamos hablando de la base, ¿me entiendes? De lo que vamos a hacer. Y ya luego todo lo demás se va añadiendo sobre la fe.
Así funciona en esta restauración. Y esta fe tiene que morar, según las Escrituras, dentro del creyente del mensaje de la hora. Romanos 10, versículos 6 al 17, allí el apóstol Pablo explica que la justicia por la fe no depende de obras humanas ni de esfuerzos extremos como subir al cielo o bajar al abismo. La fe verdadera está cerca del cristiano, está en la boca, en su confesión, en el corazón, en su creencia, en la salvación. La salvación viene cuando él cree en el corazón y confiesa con su boca. Entonces, aquí vemos dónde está morando la fe. La fe mora dentro del corazón del creyente del mensaje de la hora. No en la mente, no en la emoción, sino en el corazón, en el interior, en el alma. Entonces, revisando el orden en el cual la fe aparece dentro del creyente, Dios envía un mensaje. Dios envía su mensaje. El mensajero lo predica. La persona oye el mensaje. Al oír la palabra de Dios, esto produce fe. La fe se establece en el corazón y la persona recibe revelación. Ese es el orden en el cual aparece la fe, esta fe que es la base o fundamento que queremos poner para edificar en la pirámide. Revisemos nuevamente el orden. Primero, Dios envía un mensaje. El mensajero lo predica. La persona oye. El oír produce fe en el creyente. La fe se establece en el corazón y entonces se produce la revelación. Entonces viene el resultado. Cuando ya hay revelación, la salvación viene a morar dentro del corazón del creyente. Recuerde, la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. La revelación en el corazón. Ahora, hay algo importante que debemos de saber. No todos los que oyen reciben fe. Solo aquellos en quienes la palabra desciende y hace una revelación. Muchos pueden estar escuchando el mensaje, muchos pueden estar oyendo al predicador, pero la revelación en el corazón no es para todos. Solo a los que oyen y reciben la palabra con fe. Aquí viene lo importante. ¿Escuchó bien? Solo aquellos que reciben el mensaje, que reciben la palabra de Dios con fe. Solo aquellos a quienes la palabra así desciende al corazón y llega a ser una revelación. ¿Para qué? Para que la fe llegue a morar en el corazón que ya posee revelación de la palabra. Mire, muchos oyen, pero no todos creen. Muchos creen, pero no todos tienen fe. La fe verdadera aparece cuando Dios hace real la palabra en el corazón, cuando ya ha descendido al corazón y hay una revelación. Efesios 2:8, allí el apóstol Pablo deja ver algo interesante.
La fe está en el creyente, es el medio por el cual se recibe la salvación, operando dentro de la vida del creyente. Está dentro del corazón del creyente. Es algo interno, es algo personal, algo que te activa. La fe viene de Dios y no proviene de ningún hombre. No de vosotros, dice el apóstol Pablo, es un don de Dios. Eso elimina toda idea de que la fe humana o que el esfuerzo mental o que la capacidad propia de razonamiento o la inteligencia propia pueda producirlo. Solo el don de Dios. ¿A dónde mora la fe entonces? Definitivamente en el creyente, pero proviene de Dios. La fe verdadera no es producida por los hombres, no es producida por los estudios teológicos, por los seminarios. Por esto no es producido por el hombre, sino que es algo que Dios coloca en el alma individual de cada creyente. Vuelvo a decir, la fe es una revelación dada por Dios. La fe vive en el creyente, pero el origen de la fe es en Dios. Por lo que no podemos manufacturarla. No trate de fabricar fe. No dependa de emociones. Busca que Dios revele su palabra en tu corazón. Ahora hemos enfocado algo interesante y es el hecho entonces que no todos tienen fe. Segunda Tesalonicenses capítulo 3 versículo 2. La fe verdadera es algo que te va a llevar al nuevo nacimiento. Yo recuerdo a el pastor del Paznal, acá en el San Salvador. El pastor decía, ponía la pirámide y ponía afuera: justificación todavía no nace, santificación todavía no nace, fuera de la pirámide. Pero luego, cuando aparecía en fe, dice el pastor, aquí se da el nuevo nacimiento. La fe verdadera es del nuevo nacimiento. No es una cuestión mental, es algo espiritual. No es creer en Dios, es haber nacido de nuevo y recibir una revelación. Entonces la fe viene a ser sustancia, no idea racional o de inteligencia humana. La fe es una sustancia espiritual real, no es imaginación, no es algo positivo mental, una actitud, un pensamiento positivo mental, no, es algo que tiene la realidad en el alma del creyente. La fe es la sustancia de lo que usted cree, es tan real como cualquier otra cosa. La fe se libera por la palabra. Romanos 10, versículo 17, la fe viene por oír la palabra. Santiago 2, 17, la fe actúa. Fe sin obras es muerta. La fe habla. Marcos 11, 23, confiesa lo que cree. Usted nunca podrá recibir más allá de lo que usted confiese. Entonces, mis hermanos, vemos
el orden espiritual para la edificación del carácter cristiano. Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, amor fraternal, hasta llegar al amor de Dios. Entonces, usted no puede estarse saltando niveles. Hay un orden en el cual debemos ser edificados. Y todo comienza en la fe. La fe verdadera va a producir crecimiento espiritual. Si la fe es correcta, lo demás vendrá por añadidura. Segunda de Corintios 5, versículo 7, no caminamos por vista, sino que hay un nuevo nacimiento en nosotros. La fe no se concentra a ver síntomas, no se concentra a ver problemas, no mira las emociones, sino que la fe perfecta domina todas esas circunstancias. La fe del creyente nacido de nuevo, primera de Juan 5, 4, vence al mundo. No es una fe débil, no es inestable, es una fe que puede vencer y que vence al mundo. Cuán importante es que veamos esta enseñanza de la pirámide espiritual, la fe en la pirámide. Entonces, no solo es el inicio, mis hermanos, sino que estoy hablando del cimiento de toda la vida cristiana. ¿Me capta? Si la fe es correcta, la que usted posee, su vida cambiará, la conducta cambiará, la manera de hablar cambiará, porque la fe es correcta. ¿Me entiende? Por lo que debemos de entender que no puedes edificar una vida cristiana sin tener una fe revelada a tu vida. ¿Cuán importante es eso? Muchos quieren el amor perfecto, llegar a la cúspide de un solo, ¿me entiendes? Subir de un solo. Entonces, pero nunca ellos en la edificación se detienen a considerar cuán importante es establecer primero una fe correcta. Hoy no solo hemos enseñado conceptos, no solo hemos estado hablando estas cosas, hemos visto algo que es fundamento mismo de la vida cristiana, porque de eso estoy hablando en estos videos. Estoy hablando de la restauración del creyente que comienza no con emociones, no con esfuerzos humanos, ni con obras humanas, sino que comienza con la fe verdadera. Pero no cualquier fe, sino que tiene que ser la fe que no nace del hombre, sino que la fe que proviene de Dios y que es colocada por Dios en el corazón del creyente. Aquella fe que es fuerte, que no duda, esa fe que no retrocede, esa fe que permanece cuando todo lo demás falla. Porque cuando la fe es correcta, la vida comienza a alinearse ella sola al mensaje de la hora. No necesitamos estar manufacturando o haciendo cosas, esfuerzos humanos por cambiar a las personas, sino que la fe misma le alinea a la vida cristiana. ¿Me entiende? Si la fe es correcta, la vida comienza a alinearse, la virtud
viene por añadidura. Todo se va desarrollando, el conocimiento toma su lugar, el dominio propio se establece hasta que el creyente crece conforme al diseño perfecto mostrado en la enseñanza de la estatura del varón perfecto traído por el profeta William Marion Branham. Ahora, recuerde bien esto. Usted jamás, nunca podrá construir una vida espiritual sólida sin una fe revelada. Cuán importante es la fe. Y hoy la pregunta no es cuánto sabes del mensaje, cuántos sermones te has leído, has escuchado todas las cintas. Esa no es la pregunta. Esa no es la pregunta acá. ¿Cuánto sabes del mensaje? ¿Cuántos años tenés en el mensaje? Esa no es la pregunta. La pregunta hoy es, ¿y esa fe correcta ya vive en ti? Si esa fe está en ese lugar que Dios la pone, entonces la restauración ya comenzó. Hermanos, amigos, que Dios les esté bendiciendo y dándoles esa fe correcta en el corazón de cada uno de ustedes para comenzar esta restauración del creyente a través del poder de Dios, a través del don de Dios, porque la obra es de Él y para Él. La honra, la gloria, el honor, el poder y la autoridad sea para nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Hasta la próxima.